Empecemos con o terminemos con la transformada de Laplace inversa. Recuerden que normalmente, en la mayoría de los casos, vamos a tener una transformada de Laplace en los circuitos, ¿no? Que está para una respuesta, donde f de s es la corriente o la tensión que buscamos, eh, compuesta por un numerador y un denominador en S, polinómicos, y que vamos a llamar P y Q. Esa es la nomenclatura habitual. Ambos son polinomios. Ahora, yo quiero encontrar f de t. Entonces los pasos van a tener que ser esto, lo deben haber visto en el análisis 3. Vamos a usar el método de la expansión en fracciones parciales. Esto está vinculado con el teorema del residuo, etcétera, etcétera, pero ya les digo, no, eso es bastante matemático ese tema, no voy a ¿Es el profundizar. de, es el de fracciones simples? Sí, claro, fracciones parciales o simples. Ok. Hay otros métodos. Un par de chicos en su momento, algunos me dijeron que usaban digamos, un método ingenioso para descomponer en fracciones simples, que también es válido, yo no me opongo. Con el Después desarrollo de Taylor. no, no, después lo comentamos, después lo comento, es basado en fracciones simplemente, ¿no? Ahora les comento. Están en algunos libros, si ustedes buscan van a ver que, pero en la mayoría de los libros están este método, porque este método permite análisis teóricos más interesantes que un método sistemático, digamos, que te permite calcular nada más. Entonces, igual es bastante simple, digamos, ahora lo van a ver, digamos, o lo van a recordar. Pero básicamente les recuerdo, este tema, este polinomio, este cociente de polinomio se tenía que descomponer en fracciones simples. Cada fracción simple, ¿qué es simple? Simple significa simple de antitransformar. ¿eh? Y agrego yo, simple de antitransformar usando la tabla. Esa es la idea. Por ejemplo, estas son fracciones simples que antitransformadas son fáciles de antitransformar. Por ejemplo, estas. Entonces, usando tabla, ¿no? Si yo tengo términos de este tipo, ¿eh? Siempre voy a poder antitransformar a ojo. ¿eh? Esta última es un poco más difícil, pero simplemente requiere que eh, ustedes separen las fracciones, ¿no? A ojo. Pero bueno, acá tenemos que justo tener un 3 acá y un 3 acá para que sea antitransformable, etcétera, para que coincida justo con la de la tabla. Si no, ya no podríamos. ¿Mm? Eh, si nosotros tenemos algo así, por ejemplo, chau, listo, antitransformo cada término y me queda una constante, un término que podría ser la respuesta natural y un término oscilatorio, ¿no? Esto es algo típico, ¿no? Quizá más típico es el hecho de que quede el término, digamos, la forzada más no natural, ¿no? Eh, la idea es llevarlo, el cociente polinomio, llevarlo a esta forma. Bueno, para que, para que se pueda hacer eh, esto, siempre tenemos que asumir una cosa, tenemos que asumir que el orden de P, que el orden de Q, perdón, sea mayor que el orden de P. O sea, el denominador sea mayor que el orden del numerador. Eso se llama en la bibliografía en inglés proper form, o sea, la forma correcta en que uno tiene que empezar a descomponer en fracciones simples. No se puede descomponer en fracciones simples si no se da esta condición, ¿no? Pero si no se da, hay solución, porque hay que dividir los polinomios. ¿eh? Si uno divide dos polinomios, la cuestión es cómo se dividen los polinomios. Ustedes deben decir, el que no hizo industrial, no sé si lo vio esto alguna vez. Yo te digo que no creo que hayan visto cómo se dividen polinomios. ¿Lo saben?
De análisis de Sí, sí, sí. CBC, en análisis de CBC o álgebra de CBC, no me acuerdo, teníamos que dividir polinomios. Ah, bueno, ahí está, el CBC. Sí, sí, Bueno, sí. Fini. bueno, era una cosa media engorrosa, pero bueno, en principio se pueden dividir dos polinomios y queda el resto y el cociente y el dividendo, ¿no? Eh, entonces, una parte de creo que el cociente, perdón, el cociente, perdón, el cociente va a quedar correcto, va a quedar en proper form. ¿Mm? Y va a quedar un resto que va a ser fácilmente antitransformable. O sea que si la forma no está en la proper form, uno puede hacer el cociente y lo que te queda es antitransformable, se le puede aplicar a las fracciones simples perfectamente. Así que no habría problema. Bueno, como ustedes recuerdan, hay tres casos a considerar de acuerdo al tipo de las raíces que tiene el denominador. Una era el caso de raíces reales simples, como de este tipo. Ustedes tienen n raíces reales simples distintas. Tienen raíces complejas, conjugadas. Pueden tener complejas conjugadas de orden 1 o de una multiplicidad superior, pero serían complejas conjugadas. Pueden tener más de una de complejas conjugadas también. Y después raíces reales múltiples o conjugadas múltiples, que sería un caso que podríamos englobar dentro de estos o un caso aparte. En este apunte lo vamos a ver aparte. Por ejemplo, si vos tenés n raíces reales, vos tenés n términos. La cuestión es cómo calculamos estos constantes, a1 a n. En el caso de raíces complejas, tenemos, por ejemplo, una raíz compleja conjugada, tiene dos constantes, pero A1 es la conjugada de A2. ¿Mm? Seguro están recordando lo de física 3, ¿no? Esta es conjugada de esta. En el caso de raíces múltiples, concentrémonos en la raíz múltiple. Por ejemplo, que tenemos una raíz de multiplicidad S que tiene orden R. Por ejemplo, tiene orden 5, qué sé yo. Entonces vos vas a tener a la 1, a la 2, hasta 5. Vas a tener 5 términos. Y vas a tener 5 constantes, ¿eh? 5 constantes relacionadas con una misma raíz múltiple. ¿Ok? Bueno, entonces, primer paso es reconocer cuál es la descomposición que aplica de acuerdo al tipo de raíz. Bueno, ¿cómo se antitransforman estos casos? Bueno, ustedes saben que la función de Heaviside, ya lo vimos, se transforma dando 1 sobre s, y la función multiplicada por e a la bt, una función multiplicada por e a la bt es la transformada de la función, pero desplazada en su variable compleja, en su variable s, ¿no? Desplazada esa magnitud b por el cual está multiplicada el factor exponencial. Entonces, teniendo en cuenta estas dos, véanlo fijo, mírenlo fijo estas dos, ven que si ustedes tienen un término de este tipo, un término que era una de las términos de fracciones simples que vimos recién, la antitransformación tendrá que ser de este tipo. Es decir, esa constante por e a la sk, sk, t por h de t. O sea, esto sería un término, por ejemplo, de la parte natural o forzada de la respuesta. Por ejemplo, si es una raíz simple, real, va a ser un término de la parte natural, de la respuesta natural. Entonces, todo radica en encontrar esa constante, A sub k. Entonces, volvamos al caso de las raíces simples. Las raíces simples
la antitransformada va a dar de este tipo. Van a dar n modos naturales, ¿ven? Un modo para cada raíz. Esto, Ahí no agregamos la de Heaviside. sí, también, sí. Siempre la de Heaviside, porque recuerden que siempre estamos tratando con funciones, vuelvo a decir, causales, así se definen, que tienen sentido para t mayor a 0. ¿Mm? Si uno no pondría, lo riguroso sería decir t mayor a 0, poner esta función y decir t mayor a 0, o directamente multiplicarla por h de t y no poner esto. ¿Entienden? ¿Se entiende que las dos alternativas? Sí, sí. Bueno, entonces, cada constante se calcula usando el teorema de los residuos, ¿eh? Con esta límite. O sea, tienen que, en este caso de raíces simples, ¿no? Tienen que multiplicar la transformada por S menos SK, para calcular A sub K, y tomar el límite cuando S tiende a S sub K. Por ejemplo, supongan, Ernesto, sí, ¿sabes que no estaría relacionando eso con el teorema de los residuos? ¿Qué tiene que ver eso con el teorema de los bueno, residuos? yo no recuerdo bien, pero por lo que recuerdo yo de análisis 3 era, cada constante de esta era el residuo, por lo que yo recuerdo. ¿Mm? Sí, puede ser. Puede ser, repasen análisis 3 en eso, yo estoy abierto a que ustedes me recuerden cómo era. No, yo en general trato de no retrotraerme tanto. Claro, perdón, sí, Sí, porque era el término, era el para porque es como, eso es como si fuese un desarrollo de una serie de Loran y como están en el exponente de abajo, o sea, el denominador es uno, la ajá, constante esa acá sería lo que en serie de Loran sería el B1, ajá, la primera constante y eso es bueno, el residuo. Me bueno, parece que bueno. es eso. Puede ser, puede ser, puede ser. Ya te digo, en los libros de circuitos no, tampoco se meten en demostrar esto, ¿no? Es un tema de análisis de la variable compleja, así que los remito a esos libros, digamos. Por ahora, créanme que es así, ¿eh? Que digamos, uno de este método, ¿no? Para calcular las constantes es útil y fácil, así que simplemente, por ejemplo, para este ejercicio, este ejemplo, ven que tenemos dos raíces simples, ¿no? Más 2 y menos 3. Este sería un ejemplo que va a dar inestable, ¿ven? En la respuesta. Porque para que sea estable, tendría que ser ambos positivos, ¿no? Acá. ¿Mm? Eso implica que la raíz es negativa, ¿no? Esto es menos 3 y más 2. Entonces, la decomposición sería esta, en tres términos. Este tiene un polo en 0. Este tiene un polo en 2 y este tiene un polo en menos 3. ¿Mm? Entonces, cada uno de estos requiere usar un límite de estos, ¿no? Por ejemplo, A1 multiplico por S, A1 era este, ¿no? Por S, porque este es el término que hay abajo, ¿no? O S menos 0, como quieran verlo, ¿no? Multiplico a toda la función y lo evalúo en 0, que es como el límite, ¿no? Eh, y eso da un sexto, un negativo. Si da 0 sobre 0, bueno, aplicamos la regla del L'Hopital o cualquier otro método que ustedes conozcan para, eh, digamos, límites, ¿cómo se llamaban? Límites indefinidos, ¿no? Eran Sí, sí, indeterminados. indeterminados, límites indeterminados, pero en general no es habitual que pase eso, ¿eh? Así que se van a poder calcular las constantes sin mayor problema. Vean cómo, por ejemplo, en el caso de A2, multiplican por S, S menos 2, que es el término que aparece acá abajo, multiplican la f de S y lo evalúan en 2. Y bueno, estas son las constantes que quería determinar, ¿no? Finalmente, vuelvo a escribir, ¿no? Las cosas y antitransformo. ¿Mm? Fíjense cómo quedó la cosa. El término
que yo les dije, este es inestable, ¿no? Ese, con el tiempo, crece indefinidamente. Un circuito real que tenga esta respuesta no es peligroso. ¿Mm? Bueno, Ernesto, eso es que la S te queda el semiplano positivo. Entonces es como hay una anti-amortiguación, digamos. sí, nunca había escuchado esa palabra. Bueno, no me salió la palabra. Sí, 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 Crecimiento. te entendí, sí, un crecimiento desmedido con el tiempo, ¿no? Evidentemente, bueno, puedes tener un modo de este tipo en un sistema que esté funcionando, porque es peligroso. Se rompe, obviamente nunca va a llegar a infinito el tiempo, a un tiempo largo, antes se va a romper algo. Seguramente va a haber un problema mecánico o eléctrico antes. ¿Mm? Ernesto, la función f de t no es inestable. ¿Por qué decís que es inestable? Porque cuando t tiende a infinito, este término tiende a infinito. Sí, pero e a la menos 3t como que lo amortigua y al final f de t va colapsando a cero. No lo amortigua este término, perdóname, no lo amortigua. Eh, la definición de inestabilidad es, como te digo, es cuando hay un solo término que ya es inestable, el sistema es inestable. Ah, ok. Ah, ¿Mm? claro, sí. Listo, gracias. Bueno, en el caso de raíz compleja, bueno, lo mismo. Es la misma historia, nada más que es más fácil porque tenés que calcular una sola constante, porque la otra es conjugada. Lo único que lo que les dije la otra vez, no podemos dejar las cosas así. Tenemos que llevarlas a esta formita. Para eso ya lo vimos en el apunte o en la clase anterior. Tenemos que saber cómo calcular esta constante y saber cómo calcular esta constante. Perdón, esta. ¿Mm? Eso está en el apunte de transitorios método clásico. O sea, no es válido dejar la respuesta así. Bueno, en el caso de raíces múltiples se complica un poquito el cálculo de las constantes. Pero bueno, supongan que tienen una función que tiene multiplicidad R. Entonces, suponiendo que no hay raíces simples, podría haberlas también, pero suponete que hay solo esta que es múltiple. Entonces, la desarrollo es este, ¿ven? Tenemos R términos, ¿no? Creo que acá después lo dice. Expansión de R términos con multiplicidad R. En este caso, sí, no, esto es así. S1 y S2 tienen multiplicidad simple. Dije mal antes. Esas son raíces reales o complejas, pero sin multiplicidad. Y esta es la que tiene multiplicidad R. Entonces, yo descompongo la primera parte para S1 y S2 como lo vimos antes. Y para la multiplicidad de grado R, descomponemos en R términos, donde la dificultad estaría en calcular estas constantes. Bueno, para calcular estas constantes también se utilizan límites. Acá eso también está en los libros de variable compleja, pero también en los de circuitos, ¿no? Tienen el término general para cualquier término que quieran calcular la constante es este. Por ejemplo, si ustedes tienen, este es 5, ponele, y este es el término, esto es 2, ¿no? Por ejemplo, el término 2, entonces 5 menos ¿cuánto? Menos 3. M vale 3. Entonces, para este caso, M factorial vale 3, ¿eh? Y entonces multiplican S menos SK a la R por F de S, hacen ese producto que les va a eliminar la parte del denominador que corresponde a la multiplicidad. Justamente se los elimina porque si no divergiría el límite, ¿no?
lo derivan con respecto a S y lo dividen por 1 sobre m factorial. Ahora me surgió una duda sobre este diferencial de S. Me parece que acá falta una derivada de orden superior, pero eso ahora lo voy a verificar. Me parece. Creo que era m a la menos 1. No, claro, me me parece que acá falta una derivada de orden superior. No me acuerdo, ahora quizá haya un error, pero bueno, están en todos los libros de circuitos estas fórmulas, son Vox Populi, digamos, ¿no? Y bueno, después tienden el límite y obtendrían el A sub K 2. ¿Qué significa? Significa, el K significa el término el término el polo este. Está relacionado con el polo S, pero ese polo tiene n términos relacionados con ese, a diferencia de los polos simples que tienen un solo término. Entonces, ese polo de multiplicidad R tiene R términos asociados, y cada uno de esos se calcula con esta fórmula, ¿no?, general. Por ejemplo, creo que hay un ejemplo, a ver. Bueno, el tema es, una vez que ustedes tienen esto de multiplicidad, ¿cómo se antitransforma? Porque acá tienen términos de S a la S al cuadrado, o al cubo. Entonces, nuevamente, teniendo en cuenta todas estas antitransformadas que vimos en la tabla, ¿no? Sobre todo estas dos, ¿no? Sobre todo estas dos, van a ver que cuando aparecen cuando aparecen polos múltiples, el término antitransformado queda multiplicado por T. Que eso pasaba, también lo vimos en método clásico, cuando la multiplicidad justamente de las raíces de la ecuación característica, o lo que es lo mismo, los polos del denominador de la transferencia, tienen multiplicidad mayor a 1. Son raros, pero hay casos que aparecen estas cosas. Por ejemplo, primero lo que hay que verificar es si está en proper form, ¿no? En la forma correcta. Para eso tendríamos que verificar que este polinomio tiene mayor grado que este, creo que lo tiene, ¿no? Tiene grado 5 con respecto a este que tiene grado 4. Entonces, bárbaro, no tenemos que hacer la división de polinomios. ¿Cómo va a quedar la función? Va a quedar con dos términos correspondientes a estos dos polos, un término correspondiente a este polo simple, y dos términos correspondientes a este polo doble. Estos dos. Bueno, la forma de calcularlos es lo mismo que antes, se toman los límites de acuerdo al tipo de polo que tienen. Por ejemplo, para el polo doble, el A1 es este, ¿no? Es una sola derivada. Multiplican, acá ya se multiplicó por S, y tienden al límite para S tendiendo a 0. ¿Por qué S tendiendo a 0? Porque acá es como si fuera S menos 0, ¿no? Y acá también. Es el polo doble, acá, ¿no? El polo doble de multiplicidad 2 es 0. Es un polo en el origen. Entonces, se pueden calcular perfectamente las constantes. Estas A, B, C, D se pueden calcular sin problema. Y después antitransformar. O sea, esto es fácilmente antitransformable, ¿no? Ernesto, me parece que lo de antes que dijiste, que derivar cada vez un grado mayor, creo que era así. Creo que cada vez o sea, después si fuese una raíz triple, sería la derivada segunda. Bueno, sí, Acá lo estaba viendo. me Sí. imaginé que faltaba eso. No sé por qué nadie me dijo nada en todos estos años. Bueno, después lo modifico en el apunte. Gracias. Bueno, para una ecuación diferencial, obviamente el método es lo mismo, ¿no? De hecho, los circuitos no son otra cosa que ecuaciones diferenciales. Y para circuitos, por ejemplo, bueno,
acá tenemos una llave, este es un circuito muy sencillo, que pasa de A a B, una fuente de corriente, a conectarse a una fuente de tensión, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es plantear la ecuación diferencial con, digamos, cuando la llave se cierra pasa a B. El tema es que acá, bueno, en este caso, ¿qué haríamos en el método clásico? En el método clásico dividiríamos respuesta forzada y respuesta natural, o particular y natural, o homogénea, particular y homogénea. Bueno, acá no. Acá directamente plantean el circuito en su totalidad, o sea, con la excitación, lo transforman, este ya es el circuito transformado, y despejan la variable que les interesa, en este caso la corriente. Fíjense que trabajando un poco con este despeje, esto queda, digamos, en este caso, quedó fácil de transformar, quedaron dos términos antitransformables directamente. O sea, no hubo que hacer fracciones simples, digamos, acá. Acá quedó un término, digamos, la natural y la forzada. Ya directamente Laplace me da automáticamente la respuesta completa. Y es más, acá ya se tuvo en cuenta la condición inicial. ¿Dónde intervino la condición inicial? Cuando ustedes, acá, cuando ustedes tuvieron que derivar, o sea, transformar la derivada. Acá uno debería ir un poco más atrás y plantear esta malla, digamos, ¿no? Van a ver que va a haber la derivada de, o sea, el PL, I, ¿no? PL y L, ¿no? Cuando vos haces la transformada, te queda L, S por L, menos la corriente I en cero. Y como todo está multiplicado por L, te queda L por I0. ¿Se entiende? Sí. ¿O bien se quedó? Acá está sacado factor común I porque, bueno, también I pasa por esta resistencia, entonces queda multiplicado con R y queda multiplicado por SL. O sea, todo este término es el resultado de esta transformación de la malla, de la ecuación diferencial en esa malla. Fíjense una cosa interesante. No lo vamos a usar mucho, pero lo van a ver en los libros. Fíjense cómo se pasó de este circuito a este, ¿no? Este circuito, en vez de estar en función de las magnitudes en función del tiempo, se pusieron las magnitudes transformadas. Fíjense que la fuente pasó a ser, en vez de ser B0, pasó a ser B sobre S. La corriente, en vez de ser I, pasó a ser IS. La impedancia pasó a ser una impedancia operacional. Y se agregó una fuente de corriente de condiciones iniciales. ¿Y a qué se debe todo esto? A esta ecuación. Voy a borrar acá. Si ustedes ven esta ecuación, la primera, ¿no? Esta. Si ustedes la quisieran representar en un circuito, esta representación sería esta, ¿ven? Ustedes ahora tienen dos fuentes. Tienen la fuente original y la fuente esta, donde la condición inicial pasa a ser una fuente. Entonces ahí se refuerza el concepto de que una fuente, una condición inicial es una fuente de excitación del circuito. Y si la fuente original no estuviera, si la fuente B0 no estuviera, pero estuviera la condición inicial es la que excita el circuito. Entonces muchas veces se usa estos circuitos, digamos, entre comillas, ficticios, o estos modelos de circuito transformado en el dominio de Laplace. Se llama
poner el circuito en el dominio de Laplace y no requiere mucho más trabajo. Simplemente las fuentes se transforman así. ¿Mm? ¿Mm? Las condiciones iniciales se transforman así. Las inductancias así, bueno, los capacitores, digamos, la P va abajo, ¿no? O sea, cada término tiene su transformado. Ustedes recuerdan, eh, ya lo vimos eso. No era otra cosa que también está relacionada con las impedancias o admitancias operacionales. O sea, todo circuito es transformable al dominio de Laplace. ¿Y qué sirve eso? Y bueno, si uno rápidamente pasa de esto a acá, uno casi que ni siquiera tiene que hacer la transformada de Laplace, directamente planteas el circuito en el dominio transformado y directamente despejás la variable que te interesa. ¿Me siguen? Sí, sí. Hay dos temas que te quería preguntar. Sí. Uno, si nosotros hacemos exactamente lo que acabas de decir, de pasar este circuito a un circuito laplaciano, digamos. Sí, sí. ¿Cómo estoy pensando? Bueno, vos harías este circuito y pasarías a esta ecuación. Al revés, ¿no? Sí. Eh, vos, vos tenés este circuito. Ay, toma. No, claro, sí, sí, ahí entendí. Sí, ok. Vos tenés este circuito, vos no pasás por la transformada. Directamente planteás este circuito y de este circuito, Corriente eh, por las impedancias, cada una, menos las dos ah, fuentes que te quedan las dos para el exacto, mismo sentido. vas a ver que esta ecuación responde a este circuito. Y este circuito, es muy fácil de obtener. Porque las fuentes ya conocemos cómo se transforman, los elementos R, L y C también sabemos cómo se transforman, y lo único que tenemos que agregar son las fuentes de condiciones iniciales. Ahora, el hecho de que nosotros estamos teniendo en cuenta, o sea, nosotros estamos resolviendo el circuito o sea, tanto para el transitorio como para el permanente. Nosotros cuando veíamos este circuito de corriente continua no teníamos en cuenta el inductor como impedancia. Ahora como estamos viendo el transitorio también, sí cuenta con una impedancia, más allá de que Claro, después se extingue. claro, No, y claro, ya no. es algo obvio, pero como lo estoy tratando de digerir, nada, eso. Claro, claro, ahora no estamos en continua, o sea, quiere decir, puede ser que esté en continua, pero estamos en el transitorio. Entonces, para resolver transitorios hay la corriente varía y entonces ni el capacitor ni el inductor son algo, digamos, constantes, o sea, no es el inductor en particular no es un corto. No hay que, claro, no los llamaríamos impedancias, pero son elementos pasivos, digamos. Son elementos pasivos y tienen una impedancia operacional, en el sentido de que la impedancia operacional de un inductor es LP o LS, o SL como está acá. A mí me gusta más LS o LP, porque es un operador finalmente, ¿no? P. Eh, y entonces eso te permite operar sobre el circuito transformado. Transformado en el sentido transformado por Laplace. Entonces ustedes van a ver mucho de esto en los libros que les mencioné. O sea, trabajan mucho es más, los mejores libros ya trabajan directamente con los circuitos transformados. Porque como que se ahorran el paso de pasar, lo ven como algo, digamos, trivial. La transformada de la plaza es muy sencilla y además el circuito transformado te da pautas sobre cómo afectan las condiciones iniciales a la resolución o a la respuesta del circuito. Bueno, con esto estaríamos terminando Laplace y simplemente les muestro ahí todos los libros que les fui mencionando. El libro ahí no tengo el de Sawyer y Q, pero bueno, es un libro también para leer.
y si no, el libro de Chen es maravilloso también con respecto a este tema, ¿no? Todo justificado, todo demostrado y encima un montón de ejemplos resueltos, de cosas raras, dientes de sierra, etc. El libro de Van Valkenburg es un libro clásico, muy claro, pero no es tan profundo, pero es como que todo, lo estándar está ahí. Lo estándar está ahí. Después tenés un libro orientado más a control, pero que tiene un lindo tratamiento de Laplace, y el Señales y Sistemas de Oppenheim-Winiski ya es un libro más matemático y más orientado a señales y sistemas. O sea, ahí ya ven transformada bilateral, y lo cito porque el que quiera cursar esa materia es un libro, digamos, clásico, por lo menos en la materia que dan en nuestra facultad. Así que bueno, esto ¿Podés sería... agregar